¿Alguna vez te has preguntado sobre el verdadero testamento de Job y las enseñanzas ocultas en sus últimas palabras? En este video, exploraremos las fascinantes revelaciones del testamento de Job, desde sus pruebas y tribulaciones hasta su fe inquebrantable y sus mensajes finales a sus hijos. ¿Qué lecciones podemos aprender de su sufrimiento y perseverancia? ¿Cómo su historia puede inspirarnos hoy? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir el profundo impacto de estas palabras milenarias. Comencemos. Capítulo 1. El día en que él se enfermó y sabía que tendría que abandonar su morada corporal, llamó a sus 7 hijos y sus 3 hijas y les habló de la siguiente manera: formen un círculo a mi alrededor, hijos, y escuchen, y les contaré lo que el Señor hizo por mí y todo lo que me sucedió. Porque yo soy Job, su padre. Sepan, pues, hijos míos, que son la generación de un elegido y presten atención a su noble nacimiento. Porque yo soy de los hijos de Esaú. Mi hermano es Nacor, y tu madre es Dina. Por ella me he convertido en tu padre porque mi primera esposa murió con mis otros 10 hijos en una muerte amarga. Escuchen ahora, niños, y les revelaré lo que me pasó. Yo era un hombre muy rico que vivía en el este en la tierra Uzitis, Uz, y antes que el Señor me llamara Job, fui llamado Jobab. El comienzo de mi prueba fue así. Cerca de mi casa estaba el ídolo de uno adorado por la gente, y vi constantemente las ofrendas quemadas que le traían como Dios. Entonces reflexioné y me pregunté, ¿es este el que hizo el cielo y la tierra, el mar y a todos nosotros? ¿Cómo sabré la verdad? Y esa noche, mientras dormía, una voz llegó y gritó: Jobab, Jobab, levántate y te diré quién es el que deseas conocer. Este, sin embargo, es a quien la gente trae ofrendas quemadas y libaciones, no es Dios, sino que es el poder y el trabajo del seductor, Satanás, por medio de cual engaña a la gente. Y cuando escuché esto, caí a tierra y me postré diciendo: Señor, quien habla por la salvación de mi alma. Te ruego, si este es el ídolo de Satanás, yo te ruego, déjame ir de aquí y destruirlo y purificar este lugar. Porque no hay nadie que pueda prohibirme hacer esto, ya que soy el rey de esta tierra, para que aquellos que la habitan no se desvíen más. Y la voz que habló desde la llama me respondió: puedes purificar este lugar, pero les anuncio lo que el Señor me ordenó que les dijera, porque yo soy el arcángel de Dios. Y dije: lo que sea que se le diga a su siervo, lo oiré. Y el arcángel me dijo: de esta manera habla el Señor: si te comprometes a destruir y quitas la imagen de Satanás, él se pondrá furioso para librar una guerra contra ti, y él mostrará contra ti toda su malicia. Él traerá sobre ti muchas plagas severas, y tomará de ti todo lo que tienes. Él se llevará a tus hijos, y te infligirá muchos males. Entonces debes luchar como un atleta y resistir el dolor, seguro de tu recompensa, superar las pruebas y aflicciones. Pero cuando hayas resistido, haré famoso tu nombre a lo largo de todas las generaciones de la tierra hasta el fin del mundo. Y te devolveré todo lo que tenías, y se te dará la doble parte de lo que perderás, para que sepas que Dios no toma en cuenta a la persona, sino que le da a cada quien lo bueno que merece. Y también a ti se te dará, y te pondrás una corona de flores de borla. Y en la resurrección despertarás para la vida eterna. Entonces sabrás que el Señor es justo, verdadero y poderoso. Después de eso, hijos míos, respondí: por el amor de Dios soportaré hasta la muerte todo lo que venga sobre mí, y no retrocederé. Entonces el ángel puso su sello sobre mí y me dejó. Capítulo 2.
Después de esto me levanté en la noche, tomé 50 siervos y fui al templo del ídolo y lo destruí a tierra. Entonces volví a mi casa y di órdenes de que la puerta debería estar firmemente cerrada, diciendo a mis porteros: si alguien pregunta por mí, no me traiga ningún informe, pero dile, él investiga asuntos urgentes. Él está adentro. Entonces Satanás se disfrazó de mendigo y golpeó fuertemente la puerta, diciendo al portero: informa a Job y dile que deseo conocerlo. Y el portero entró y me dijo eso, pero escuchó de mí que estaba estudiando. El maligno, habiendo fallado en esto, se fue y tomó sobre su hombro un viejo y desgarrado cesto y entró y habló con el portero diciendo: dile a Job, dame pan de tus manos para que pueda comer. Y cuando escuché esto, le di pan quemado para dárselo, y le di a conocer: no esperes comer de mi pan, porque está prohibido para ti. Pero el portero, avergonzado de darle el pan quemado y ceniciento, como ella no sabía que era Satanás, tomó su propio pan fino y se lo dio. Pero lo tomó y, sabiendo lo que sucedió, le dijo a la doncella: vete de aquí, mal sierva, y tráeme el pan que te dieron para que me lo entregaras. Y la sierva lloró y habló con pena: tú dices la verdad, diciendo que soy una mala sirvienta, porque no he hecho lo que mi amo indicó. Y volviéndose le trajo el pan quemado y le dijo: de esta manera dice mi señor, no comerás de mi pan ya que está prohibido para ti. Y me dio esto diciendo: esto doy en orden para que el cargo no se me impute al no dar al enemigo lo que pidió. Y cuando Satanás escuchó esto, me envió de vuelta al siervo, diciendo: así como ves todo este pan quemado, pronto quemaré tu cuerpo para hacerlo igual. Y yo respondí: haz lo que deseas hacer y logra lo que tramas. Porque estoy listo para soportar todo lo que traigas sobre mí. Y cuando el diablo escuchó esto, me dejó, y subiendo por debajo del más alto cielo, tomó del Señor el juramento para poder tener potestad sobre todas mis posesiones. Y después de haber tomado el poder, fue e instantáneamente me quitó toda mi riqueza. Capítulo 3. Porque tenía 130,000 ovejas, y de estas separé 7,000 para la ropa de huérfanos y viudas y de necesitados y enfermos. Tuve una manada de 800 perros que vigilaban mis ovejas y además de estos, 200 cuidaban mi casa y tenía 9 molinos trabajando para toda la ciudad y barcos para transportar bienes, y los establecía en cada ciudad y en las aldeas para los débiles y enfermos y para los que fueran desafortunados. Y tuve 340,000 asnos nómadas, y de estos aparté 500, y de la descendencia de estos, ordené que se vendiera y las ganancias se repartieran a los pobres y necesitados. Porque de todas las tierras vinieron a mi encuentro los pobres. Porque las 4 puertas de mi casa estaban abiertas, cada una a cargo de un vigilante que tenía que ver si venía gente pidiendo limosna y si me verían sentado en una de las puertas para que puedan salir por la otra y tomar lo que sea que necesitaran. También tenía 30 mesas inmóviles dispuestas a todas horas solo para los extranjeros, y también tenía 12 mesas repartidas para las viudas. Y si alguien venía pidiendo limosna, él encontrara comida en mi mesa para tomar todo lo que necesitaba, y no rechacé a nadie para que dejara mi puerta con el estómago vacío. También tenía 3,500 yuntas de bueyes, y seleccioné de estas 500 y los hice arar. Y con estos había hecho todo el trabajo en cada campo por aquellos que lo tomarían a cargo, y los ingresos de sus cultivos los aparté para la mesa de los pobres. También tuve 50 panaderías desde las cuales envié el pan a la mesa de los pobres. Y tuve esclavos seleccionados para su servicio. También hubo algunos extranjeros que vieron mi buena voluntad,
ellos mismos querían servir de camareros. Otros, en apuros y sin poder ganarse la vida, llegaron con la solicitud diciendo: te rogamos, ya que también podemos desempeñar este oficio de diáconos y no tenemos posesión, ten piedad de nosotros y adelántanos dinero para que podamos entrar en las grandes ciudades y podamos vender mercancías. Y el excedente de nuestro beneficio lo podemos dar como ayuda para los pobres, y luego devolveremos tu propio dinero. Y cuando escuché esto, me alegré de que tomaran todo de mí para la práctica de caridad con los pobres. Y con un corazón dispuesto les di lo que querían y acepté su fianza escrita, pero no tomaría ninguna otra garantía de ellos excepto el documento escrito. Y se fueron al extranjero y dieron a su tiempo al pobre cuando tuvieron éxito. Con frecuencia, sin embargo, algunos de sus bienes se perdían en el camino o en el mar o se los robaban. Luego venían y decían: te rogamos, actuar generosamente con nosotros para que podamos ver cómo podemos restaurar a ti lo tuyo. Y cuando escuché esto, tuve compasión de ellos y les entregué la fianza, y a menudo después de haberla leído antes que ellos, la rompí y los liberé de su deuda diciéndoles: lo que he consagrado en beneficio de los pobres, no lo tomaré de ti. Y así no acepté nada de mi deudor. Y cuando un hombre con corazón alegre vino a mí diciendo: no necesito que me obliguen a ser un trabajador remunerado para los pobres, pero deseo servir a los necesitados en tu mesa, y él aceptaba trabajar, y comía su parte. Sin embargo, le di su salario y me fui a casa con alegría. Y cuando no quiso tomarlo, lo forcé a hacerlo, diciendo: sé que eres un hombre trabajador que busca y espera su salario, y debes aceptarlo. Nunca aplacé el pago del salario del empleado o cualquier otro, ni guardé en mi casa ni una sola noche el salario que se le debía. Los que ordeñaban las vacas y las ovejas le indicaban a los transeúntes que debían tomar su parte, porque la leche fluía en tal cantidad que se cuajaba en mantequilla en las colinas y al costado del camino, y entre las rocas y las colinas yacía el ganado que había dado a luz a su descendencia. Y es que se cansaban mis siervos de guardar la comida de las viudas y los pobres y de dividirla en pequeñas partes. Porque de lo contrario ellos maldecirían y dirían: oh, si tuviéramos de su carne, que pudiéramos estar satisfechos, pero fui muy amable con ellos. También tenía 6 arpas y 6 siervos para tocar las arpas y también una cítara, un arpa de 10 cuerdas, y la tocaba durante el día. Y tomé la cítara y las viudas respondieron después de sus comidas. Y con el instrumento musical les recordé de Dios para que alabaran al Señor. Y cuando mis siervos murmuraban, entonces tomaba los instrumentos musicales y tocaba tanto como hubieran hecho por su salario, y les daba un respiro de su trabajo y de sus suspiros. Capítulo 4. Y mis hijos, después de hacerse cargo del servicio, tomaban sus comidas todos los días junto con sus 3 hermanas, comenzando con el hermano mayor, e hicieron un festín. Y me levanté por la mañana y les ofrecí como ofrenda por el pecado 50 carneros y 19 ovejas, y lo que quedaba como residuo fue consagrado a los pobres. Y yo les dije: tomen esto como sobrante y oren por mis hijos. Quizás mis hijos hayan pecado delante del Señor, hablando en arrogancia de espíritu: somos hijos de este hombre rico. Nuestros son todos estos bienes, ¿por qué debemos ser sirvientes de los pobres? Y hablando así en un espíritu arrogante, pueden haber provocado la ira de Dios, porque la altivez de orgullo y soberbia es abominación delante del Señor. Así que traje bueyes como ofrendas al sacerdote en el altar diciendo: que mis hijos nunca piensen mal de Dios en sus corazones. Mientras vivía de esta manera,
el seductor no podía soportar ver lo bueno que hice, y él exigió la guerra de Dios contra mí. Y vino sobre mí cruelmente. Primero él quemó la gran cantidad de ovejas, luego los camellos, luego quemó el ganado y todos mis rebaños fueron capturados no solo por enemigos sino también por los que habían recibido beneficio de mí. Y vinieron los pastores y me lo anunciaron. Pero cuando yo lo escuché, alabé a Dios y no blasfemé. Y cuando el seductor se enteró de mi fortaleza, tramó cosas nuevas en mi contra. Se disfrazó del rey de Persia y asedió mi ciudad, y después de haberse llevado todo lo que estaba allí, les habló con malicia, diciendo en lenguaje jactancioso: este hombre Job, que obtuvo todos los bienes de la tierra y no dejó nada para los demás, ha destruido y derribado el templo de Dios. Por lo tanto, le devolveré lo que él ha hecho a la casa del gran Dios. Ahora vengan conmigo y saquearemos todo lo que quede en su casa. Y ellos respondieron y dijeron: él tiene 7 hijos y 3 hijas. Presten atención por temor de que huyan a otras tierras y se conviertan en nuestros tiranos y luego vengan con fuerza a matarnos. Y él dijo: no tengan miedo. Sus rebaños y su riqueza he destruido por fuego, y el resto he capturado, y mataré a sus hijos. Y habiendo hablado de esta manera, fue y arrojó la casa sobre mis hijos y los mató, y mis conciudadanos, al ver que lo que él había dicho se había hecho realidad, vinieron y me persiguieron, y me robaron todo lo que había en mi casa. Y vi con mis propios ojos el saqueo de mi casa, y hombres sin cultura y sin honor se sentaron en mi mesa y en mis sofás, y no pude protestar contra ellos. Porque yo estaba exhausto como una mujer con sus lomos desatados por la multitud de dolores, recordando principalmente que esta guerra me había sido predicha por el Señor a través de su ángel. Y me convertí en alguien que, al ver el mar agitado y los vientos adversos, mientras que la carga del barco en medio del océano es demasiado pesada, arroja la carga al mar, diciendo: deseo destruir todo esto solo para poder entrar a la ciudad de manera segura, para poder tomar como beneficio el barco rescatado y lo mejor de mis cosas. De esta manera yo gestioné mis propios asuntos. Pero llegó otro mensajero y me anunció la ruina de mis hijos, y fui sacudido por el terror. Y me rasgué la ropa y dije: el Señor ha dado, el Señor ha tomado. Como el Señor ha considerado mejor, de esta manera ha llegado a ser. Que el nombre del Señor sea bendecido. Capítulo 5. Y cuando Satanás vio que podía causar disturbios, me desesperó, fue y preguntó por mi cuerpo al Señor para infligirme una plaga, porque el maligno no podía soportar mi paciencia. Entonces el Señor me entregó en sus manos para usar mi cuerpo como él quisiera, pero él no le dio poder sobre mi alma. Y él vino a mí mientras aún estaba sentado en mi trono llorando por mis hijos. Y se parecía a un gran huracán y dio vuelta a mi trono y me arrojó al suelo. Y seguí tirado en el suelo por 3 horas y me golpeó con una plaga dura desde la parte superior de la cabeza hasta los dedos de los pies. Y salí de la ciudad con gran terror y aflicción, y me senté en un muladar, siendo mi cuerpo comido por gusanos. Y mojé la tierra con la humedad de mi adolorido cuerpo, porque la materia fluía de mi cuerpo y muchos gusanos lo cubrieron. Y cuando un solo gusano se desprendía de mi cuerpo, lo puse de nuevo diciendo: permanece en el lugar donde te han colocado hasta que aquel que te envió te ordene otra cosa. De esta manera soporté durante años severos, sentado en una colina de estiércol a las afueras de la ciudad mientras sufría la plaga. Y vi con mis propios ojos mis anhelados hijos llevados por los ángeles al cielo. Y mi humilde esposa, que había sido llevada a su cámara nupcial en tan gran lujo y con lanceros como guardaespaldas.
La vi hacer el trabajo de un transportista de agua como un esclavo en la casa de un hombre común para ganar un poco de pan y traerlo a mí. Y en mi dolorida aflicción dije, oh, que estos gobernantes de la ciudad jactanciosa, la que no tiene alma, los cuales se creen igual que mis perros pastores, emplearan a mi esposa como sirvienta. Y después de esto tomé valor nuevamente. Pero después, incluso retuvieron el pan para que tuviera ella solo su propio alimento. Pero ella lo tomó y lo repartió entre los dos, diciendo con tristeza, ¡ay de mí! Pronto ya no podré alimentarle de pan, y no podré ir al mercado a pedir pan a los panaderos para llevarlo y que él coma. Y cuando Satanás se enteró de esto, tomó la apariencia de un vendedor de pan, y fue por casualidad que mi esposa lo conoció y le pidió que le diera pan y se preguntó quién era ese tipo de hombre. Pero Satanás le dijo, dame el valor, y luego toma lo que deseas. Después de eso, ella respondió diciendo, ¿dónde obtendré dinero? ¿No sabes qué desgracia me ha ocurrido? Si tienes piedad, muéstramela, si no, tú sabrás. Y él respondió, si no merecieras esta desgracia, no deberías haber sufrido todo esto. Ahora, si no hay una pieza de plata en tu mano, dame el cabello de tu cabeza y toma 3 hogazas de pan para que puedas vivir allí por 3 días. Luego se dijo a sí misma, ¿qué es el cabello de mi cabeza en comparación con mi marido hambriento? Y luego de haber reflexionado sobre el asunto, ella le dijo, levántate y córtame el pelo. Luego tomó un par de tijeras y se quitó el cabello de su cabeza en presencia de todos, y le dio 3 panes. Entonces ella los tomó y me los trajeron. Y Satanás fue detrás de ella en el camino, escondiéndose mientras caminaba y perturbaba mucho su corazón. Capítulo 6. E inmediatamente mi esposa se acercó a mí y llorando en voz alta dijo, Job, Job, ¿cuánto tiempo te sentarás en la colina de estiércol a las afueras de la ciudad, reflexionando y esperando aún por obtener la salvación? Mientras que yo he estado vagando de un lugar a otro, deambulando como un sirviente contratado, el recuerdo ya ha muerto lejos de la tierra. Y mis hijos y las hijas que llevé en mi seno y los trabajos y dolores que sufrí no sirvieron para nada. Y te sientas en el estado maloliente de dolor y gusanos, pasando las noches en el aire frío. Y yo sufrí todas las pruebas, problemas y dolores, día y noche, hasta que logré traer pan para ti. Porque tu sustento de pan ya no me está permitido, y como pude apenas tomé mi propia comida y la dividí entre nosotros, pensé en mi corazón que no era justo que tengas dolor y hambre de pan. Y entonces me aventuré a ir al mercado sin timidez, y cuando el vendedor de pan me dijo, dame dinero y tendrás pan, le revelé nuestro estado de angustia. Entonces le oí decir, si no tienes dinero, dame el pelo de tu cabeza y toma 3 barras de pan para que puedas vivir de estos por 3 días. Y me rendí al error y le dije, levántate y córtame el pelo, y él se levantó y, en desgracia, cortó con las tijeras el pelo de mi cabeza en el mercado mientras la multitud estaba parada y pregunto quién no se sorprendería entonces diciendo, es esta Citis, la esposa de Job, que tenía 14 cortinas para cubrir su salón interior y puertas dentro de las puertas, el cual se sentía muy honrado de quien se acercara a ella, y ahora ella intercambia cabello por pan? Que tenía camellos cargados de bienes y fueron llevados a tierras remotas para los pobres, y ahora vende su cabello por pan. Observen a la que tenía 7 mesas inmovilizadas en su casa en las que cada pobre y cada extranjero comían, y ahora ella vende su cabello por pan.
Observen a la que tenía el lavabo con que lavar sus pies de oro y plata, y ahora camina por el suelo y vende su cabello por pan. Observen a la que tenía sus prendas hechas de lino de textura fina entretejidas con oro. Y ahora ella cambia su cabello por pan. Observen a la que tenía sillones de oro y plata, y ahora vende su cabello por un pan. En resumen, Job, después de las muchas cosas que me han dicho, ahora digo en una palabra para ti, como la debilidad de mi corazón ha aplastado mis huesos, levántate y toma estas hogazas de pan y disfrútalas, y luego pronuncia una palabra contra el Señor y muere. Porque yo también cambiaría el letargo de la muerte por el sustento de mi cuerpo. Pero yo le respondí, he estado plagado estos 7 años, y he soportado los gusanos de mi cuerpo, y todos estos dolores no me agobiaban en el alma. Y en cuanto a la palabra que dijiste, di una palabra contra Dios y muere. Junto contigo sostendré el mal que ves y soportaremos la ruina de todo lo que tenemos. Sin embargo, deseas que digamos algo en contra de Dios y que Él sea intercambiado por el gran Abadón, el Dios del mundo inferior. ¿Por qué no recuerdas esos grandes bienes que poseíamos? Si estos bienes provienen de las tierras del Señor, ¿no deberíamos también soportar los males y tener una mente elevada en todo hasta que el Señor vuelva a tener misericordia y se apiade de nosotros? ¿No ves que el seductor está detrás de ti y confunde tus pensamientos para que puedas engañarme? Y él se volvió hacia Satanás y dijo, ¿por qué no vienes abiertamente a mí? Deja de esconderte, miserable. ¿El león muestra su fuerza en la jaula de las comadrejas? ¿O vuela el pájaro en la cesta? Ahora te digo, vete y libra tu guerra contra mí. Entonces Satanás salió de detrás de mi esposa y se colocó delante de mí gimiendo, y él dijo, Job, me rindo y doy paso a ti, que no eres más que carne mientras yo soy espíritu. Tú estás asolado por la peste, pero yo estoy en gran angustia. Porque soy como un luchador que compite con otro luchador que, en un combate con una sola mano, derribó a su antagonista y lo cubrió con polvo y ha roto cada miembro suyo, mientras que el otro que yace debajo, habiendo mostrado su valentía, emite sonidos de triunfo testificando a su propia excelencia superior. De esta manera, tú, Job, estás abajo y herido por la peste y el dolor, y, sin embargo, has conseguido la victoria en el combate conmigo, y yo me rindo ante ti. Luego me dejó avergonzado. Ahora, hijos míos, también ustedes mostrarán un corazón firme en todo lo malo que les suceda, porque más grande que todas las cosas es la firmeza de corazón. Capítulo 7. En este momento los reyes escucharon lo que me había sucedido y se levantaron y vinieron a mí, cada uno de su tierra, para visitarme y consolarme. Y cuando se acercaron a mí, ellos gritaron a gran voz y cada uno rasgó su ropa. Y después de postrarse ellos mismos, tocando la tierra con sus cabezas, se sentaron a mi lado durante 7 días y 7 noches, y ninguno habló una palabra. Eran 4 en número: Elifaz, el rey de Temán, y Bildad, y Sofar, y Eliú. Y cuando tomaron asiento, conversaron sobre lo que me había pasado. Cuando por primera vez ellos habían venido a mí y les había mostrado mis piedras preciosas, estaban asombrados y dijeron, si de nosotros 3 reyes todas nuestras posesiones se unieran en una sola, no llegaría a las piedras preciosas del reino de Jobab. Porque tú eres de mayor nobleza que toda la gente del oriente. Y cuando llegaron a la tierra de Ausitisus para visitarme, preguntaron en la ciudad, ¿dónde está Jobab, el gobernante de toda esta tierra? Y les dijeron acerca de mí, se sienta en la colina de estiércol fuera de la ciudad, porque no ha entrado en la ciudad durante 7 años.
Y luego otra vez ellos preguntaron acerca de mis posesiones, y se les reveló todo lo que me sucedió. Y cuando se enteraron de esto, salieron de la ciudad con los habitantes, y mis conciudadanos me señalaron. Pero estos refutaron y dijeron: seguramente, este no es Jobab. Y mientras dudaban, allí dijo Elifaz, el rey de Temán: vamos, acerquémonos y veamos. Y cuando se acercaron, yo los recordaba y lloré mucho cuando supe el propósito de su viaje. Y arrojé tierra sobre mi cabeza, y mientras sacudía mi cabeza les revelé que yo era Job. Y cuando me vieron sacudir la cabeza, se arrojaron sobre el suelo, todos abrumados por la emoción, y mientras sus ejércitos estaban de pie, vi a los 3 reyes tumbados en el suelo durante 3 horas como muertos. Entonces se levantaron y se dijeron el uno al otro: no podemos creer que este sea Jobab. Y finalmente, después de que durante 7 días estuvieron investigado todo lo concerniente a mí, y después de haber buscado mis rebaños y otras posesiones, dijeron: no sabemos cuántos bienes fueron enviados por él a las ciudades y las aldeas de los alrededores para ser entregados a los pobres, aparte de todo lo que había regalado él dentro de su propia casa. ¿Cómo entonces pudo haber caído en semejante estado de perdición y miseria? Y después de los 7 días, Eliú dijo a los reyes: vamos, acerquémonos y examinémoslo con precisión, si realmente es Jobab o no. Y ellos, que no estaban a medio estadio de distancia de su cuerpo maloliente, se levantaron y se acercaron, llevando perfume en sus manos, mientras sus soldados iban con ellos y arrojaban incienso fragante a su alrededor para que pudieran acercarse a mí. Y después de haber pasado así 3 horas, cubriendo el camino con aroma, se acercaron. Y Elifaz comenzó y dijo: ¿eres, de hecho, Job, nuestro compañero rey? ¿Eres tú el que poseía la gran gloria? ¿Eres tú quien una vez brilló como el sol del día sobre toda la tierra? ¿Eres el que una vez se parecía a la luna y las estrellas refulgentes durante toda la noche? Y le respondí y le dije: yo soy, y sobre eso, todos lloraron y se lamentaron, y cantaron una canción real de lamentación, todo su ejército se unió a ellos en un coro. Y nuevamente Elifaz me dijo: ¿eres tú quien había ordenado que se dieran 7,000 ovejas para el vestido de los pobres? ¿Dónde, entonces, se ha ido la gloria de tu trono? ¿Eres tú el que había ordenado a 3,000 reses a arar el campo para los pobres? Marchita, entonces se ha ido tu gloria. ¿Eres el que tenía sofás dorados y ahora te sientas en una colina de estiércol? ¿Dónde entonces se ha ido tu gloria? ¿Eres tú el que tenía 60 mesas para los pobres? ¿Eres el que tenía el incensario para el perfume fino hecho de piedras preciosas y ahora estás en un estado maloliente? ¿Dónde entonces se ha ido tu gloria? ¿Eres tú el que tenía candelabros dorados sobre soportes de plata y ahora debes anhelar el brillo natural de la luna? ¿Dónde se fue tu gloria? ¿Eres tú quien tenía ungüento hecho de especias de incienso? ¿Y ahora tú estás en un estado de repulsión? ¿Dónde se ha ido tu gloria? ¿Eres el que despreció a los malhechores y pecadores equivocados y ahora te has hecho un hazmerreír para todos? ¿Dónde se ha ido tu gloria? Y cuando Elifaz hubo llorado y lamentado durante mucho tiempo, mientras todos los demás se le unían, de modo que la conmoción era muy grande, les dije: silencio y les mostraré mi trono y la gloria de su esplendor. Mi gloria será eterna. El mundo entero perecerá, y su gloria se desvanecerá, y todos los que se aferren a él, permanecerán debajo, pero mi trono está en el mundo superior y su gloria y esplendor serán a la derecha del Salvador en los cielos.
Mi trono existe en la vida de los santos y su gloria en el mundo imperecedero. Porque los ríos se secarán y su arrogancia bajará a la profundidad del abismo, pero las corrientes de mi tierra en las que mi trono está erigido, no se secarán, sino que permanecerá intactas en su fuerza. Los reyes perecen y los gobernantes desaparecen, y su gloria y orgullo es como la sombra en un espejo, pero mi reino dura para siempre, y su gloria y belleza está en el templo de mi Padre. Capítulo 8. Cuando les hablé de esta manera, Elifaz se enojó y les dijo a los otros amigos: ¿Con qué propósito hemos venido aquí con nuestros ejércitos para consolarlo? Él nos reprende. Por lo tanto, volvamos a nuestros países. Este hombre se sienta aquí en la miseria devorado por gusanos en medio de un insoportable estado de putrefacción y, sin embargo, desafía su salvación. Los reinos perecerán y sus gobernantes, pero mi reino, dice él, durará para siempre. Elifaz, entonces, se levantó con gran alboroto, y, apartándose de ellos con gran furia, dijo: Me voy de aquí. De hecho, hemos llegado a consolarlo, pero nos declara la guerra a la vista de nuestros ejércitos. Pero entonces Bildad le tomó de la mano y dijo: No se debe hablar de esta manera a un hombre afligido, y especialmente a uno afectado por tantas plagas. Nosotros, teniendo buena salud, no nos atrevimos a acercarnos a él por el olor ofensivo, excepto con la ayuda de mucho aroma fragante. Pero tú, Elifaz, te has olvidado de todo esto. Déjame hablar con claridad. Deja que seamos magnánimos y aprendamos cuál es la causa. ¿Debe él, al recordar sus días anteriores de felicidad, no volverse loco en su mente? ¿Quién no debería estar del todo perplejo al verse a sí mismo de esta manera caer en la desgracia y las plagas? Pero déjame caminar cerca de él para que pueda encontrar por qué causa es así. Y Bildad se levantó y se acercó a mí y me dijo: ¿Eres Job? Y él dijo: ¿Tu corazón todavía está en buenas condiciones? Y dije: No me aferré a las cosas terrenales, ya que la tierra con todos sus habitantes es inestable. Pero mi corazón se aferra al cielo, porque no hay problemas en el cielo. Entonces Bildad se reunió y dijo: Sabemos que la tierra es inestable, porque cambia según la temporada. A veces está en un estado de paz, y a veces está en un estado de guerra. Pero del cielo escuchamos que es perfectamente estable. Pero, ¿estás realmente en un estado de calma? Por lo tanto, déjame preguntar y hablar, y cuando me respondas a mi primera palabra, tendré que hacer una segunda pregunta, y si nuevamente respondes con palabras bien definidas, será manifiesto que tu corazón no ha sido desequilibrado. Y yo dije: ¿Sobre qué has puesto tu esperanza? Y yo dije: sobre el Dios viviente. Y él me dijo: ¿Quién te privó de todo lo que tenías? ¿Y quién te infligió estas plagas? Y yo dije: Dios. Y él dijo: Si todavía depositas tu esperanza en Dios, ¿cómo puede hacer mal en juicio, habiendo traído sobre ti estas plagas y desgracias, y habiendo tomado de ti todas tus posesiones? Y dado que las ha tomado, está claro que no te ha dado nada. ¿Qué rey deshonraría a su soldado que le ha servido bien como guardaespaldas? Y respondí diciendo: ¿Quién entiende las profundidades del Señor y de su sabiduría para poder acusar a Dios de injusticia? Y Bildad dijo: Contéstame, oh Job, a esto. Nuevamente te digo: si estás en un estado de calma, muéstrame si hay en ti sabiduría. ¿Por qué vemos salir el sol en el este y ponerse en el oeste? Y de nuevo cuando levantándose en la mañana lo encontramos levantarse en el este. Dime qué piensas sobre esto. Entonces dije:
¿Por qué debo balbucear los poderosos misterios de Dios? ¿Y debería mi boca tropezar al revelar cosas que pertenecen al Maestro? Nunca. ¿Quiénes somos para entrometernos en asuntos relacionados con el mundo superior mientras solo seamos de carne, no, tierra y cenizas? Para que sepas que mi corazón es sano, escucha lo que te pido. A través del estómago llega la comida y el agua que se bebe por la boca, y luego fluye a través de la misma garganta, y cuando los dos bajan para convertirse en excremento, de nuevo se separan. ¿Quién efectúa esta separación? Y Bildad dijo, no sé. Y yo me volví hacia él y dije, si no entiendes ni siquiera las salidas del cuerpo, ¿cómo puedes entender los circuitos celestes? Entonces Zofar se reincorporó y dijo, no investigamos nuestros propios asuntos, pero nosotros deseamos saber si tú estás en buen estado y vemos que tu razón no ha sido sacudida. ¿Qué deseas ahora que hagamos por ti? Hemos venido aquí y trajimos a los médicos de 3 reyes, y si lo deseas, puede que ellos te curen. Pero respondí y dije, mi cura y mi restauración provienen de Dios, el hacedor de médicos. Capítulo 9. Y cuando les hablé de esta manera, allí vino corriendo mi esposa Citis, vestida con harapos, del servicio del patrón por quien ella fue empleada como sierva aunque se le prohibió irse, por temor de que los reyes, al verla, la tomaran cautiva. Y cuando llegó, se arrodilló postrada a sus pies, llorando y diciendo, recuerden, Elifaz y tus otros amigos, lo que fui una vez contigo y cómo he cambiado, como estoy ahora vestida para encontrarte. Entonces los reyes estallaron en gran llanto y, en doble perplejidad, guardaron silencio. Pero Elifaz tomó su manto púrpura y lo colocó sobre ella para que se envolviera con él. Pero ella le preguntó diciendo, les pido por favor a ustedes, mis señores, que ordenen a sus soldados que caven entre ellos las ruinas de nuestra casa que cayeron sobre mis hijos, para que sus huesos puedan ser traídos en perfecto estado a las tumbas. No lo hemos hecho, debido a nuestra desgracia, no tenemos ningún poder, pero de este modo al menos podemos ver sus huesos. ¿Porque acaso me ha de gustar el sentimiento maternal de bestias salvajes de que mis 10 hijos debieran perecer en un solo día y no podría dar un entierro decente a uno de ellos? Y los reyes ordenaron que se desenterrasen las ruinas de mi casa. Pero yo Job lo prohibí, diciendo, no se metan en problemas en vano, porque mis hijos no los encontrarán, porque están en manos de su hacedor y gobernante. Y los reyes respondieron y dijeron, ¿quién va a decir que está loco y delira? Porque aunque deseamos traer de vuelta los huesos de sus hijos, él nos prohíbe hacerlo diciendo así, han sido tomados y puestos en la custodia de su Creador. Por lo tanto demuéstranos la verdad. Pero les dije, levántenme para que pueda ponerme de pie, y ellos me levantaron sosteniendo mis brazos de ambos lados. Y me puse de pie, y pronuncié primero la alabanza de Dios y después de la oración les dije, miren con los ojos hacia oriente. Y miraron y vieron a mis hijos con coronas cerca de la gloria del Rey, el gobernante del cielo. Y cuando mi esposa Citis vio esto, cayó al suelo y se postró ella misma delante de Dios, diciendo, ahora sé que mi memoria permanece con el Señor. Y después que ella había dicho esto, y cuando llegó la noche, se fue a la ciudad, de regreso al patrón a quien sirvió como sierva, y se acostó en el pesebre del ganado y murió allí de agotamiento. Y cuando su despótico dueño la buscó y no la encontró, él se acercó al redil de sus rebaños, y allí la vio tendida sobre el pesebre muerta, mientras que todos los animales a su alrededor lloraban por ella. Y todos los que la vieron lloraron y se lamentaron, y el grito se extendió por toda la ciudad.
Y el pueblo la hizo descender y la envolvieron y la enterraron junto a la casa que había caído sobre sus hijos. Y los pobres de la ciudad hicieron un gran duelo por ella y dijeron: esta Citis, cuyo gusto en nobleza y gloria no se encuentra en ninguna mujer. Desgraciadamente ella no fue encontrada digna de una tumba apropiada. El canto por ella lo encontrarán en el libro. Capítulo 10. Pero Elifaz y los que estaban con él se asombraron de estas cosas, y se sentaron conmigo y respondiéndome, habló en jactanciosas palabras sobre mí durante 27 días. Repitieron una y otra vez que sufrí merecidamente de esta manera por haber cometido muchos pecados y que no me quedaba esperanza, pero respondí a estos hombres con entusiasmo de contención yo mismo. Y se levantaron con ira, listos para partir con espíritu iracundo. Pero Eliú los conjuró para que se quedaran un poco hasta que les hubiera mostrado lo que pasó. Porque, dijo, pasaron tantos días, permitiendo que Job se jactara de que es justo. Pero ya no lo sufriré. Porque desde el principio continué llorando por él, recordando su antigua felicidad. Pero ahora habla jactanciosamente y en un orgullo dominante dice que tiene su trono en los cielos. Por lo tanto, escúchenme y les diré cuál es la causa de su destino. Entonces, imbuido con el espíritu de Satanás, Eliú pronunció palabras duras que están escritas en los registros a la izquierda de Eliú. Y después de que terminó, Dios se me apareció en una tormenta y en las nubes, y habló culpando a Eliú y mostrándome que el que había hablado no era un hombre, sino una bestia salvaje. Y cuando Dios terminó de hablarme, el Señor le habló a Elifaz: tú y tus amigos han pecado porque no han dicho la verdad sobre mi siervo Job. Por lo tanto, levántate y haz que te traiga una ofrenda por el pecado para que tus pecados puedan ser perdonados, porque si no fuera por él, te habría destruido. Y entonces trajeron para mí todo lo que pertenecía a un sacrificio, y lo tomé y les traje una ofrenda por el pecado, y el Señor lo recibió favorablemente y les perdonó su error. Entonces cuando Elifaz, Bildad y Zofar vieron que Dios había perdonado amablemente su pecado a través de su siervo Job, pero que él no se dignó a perdonar a Eliú, entonces Elifaz comenzó a cantar un himno, mientras los demás respondían, sus soldados también se unían mientras estaban de pie junto al altar. Y Elifaz habló de esta manera: quitado es el pecado y nuestra injusticia se ha ido, pero Eliú, el maligno, no tendrá memoria entre los vivos, su luminaria se extingue y ha perdido su luz. La gloria de su lámpara se anunciará para él, porque él es hijo de la oscuridad y no de luz. Los porteros del lugar de oscuridad le darán su gloria y hermosura como parte, su reino se ha desvanecido, su trono se ha moldeado y el honor de su estatura está en el Seol. Porque él ha amado la belleza de la serpiente y las escamas del dragón, su hiel y su veneno pertenecen al del norte, serpiente venenosa. Porque no se contenía ante el Señor ni le temía, pero odiaba a aquellos a quien ha escogido. De esta manera Dios lo olvidó, y los santos lo abandonaron, su ira y enojo será para él la desolación y no tendrá piedad en su corazón, ni la paz, porque él tenía el veneno de una víbora en su lengua. Justo es el Señor, y sus juicios son verdaderos, con él no hay preferencia de persona, porque juzga a todos por igual. El Señor viene. Los santos han sido preparados, las coronas y los premios de los vencedores les preceden. Que los santos se regocijen, y que sus corazones se regocijen de alegría, porque ellos recibirán la gloria que les está reservada. En coro. Nuestros pecados son perdonados, nuestra injusticia ha sido limpiada, pero Eliú no tiene recuerdo entre los vivos.
Después de que Elifaz terminó el himno, nos levantamos y volvimos a la ciudad, cada uno a la casa donde vivíamos. Y la gente hizo un festín para mí en gratitud y deleite de Dios, y todos mis amigos volvieron a mí. Y todos los que me habían visto en mi antiguo estado de felicidad, me preguntaron diciendo, ¿cuáles son esas 3 cosas aquí entre nosotros? Capítulo 11. Pero, deseoso de retomar mi trabajo de benevolencia para los pobres, les pregunté diciendo, denme cada uno un cordero para la ropa de los pobres en su estado de desnudez, y 4 dracmas de plata u oro. Entonces el Señor bendijo todo lo que me quedaba, y después de unos días volví a ser rico en mercadería, en rebaños y todo lo que había perdido, y recibí todo en doble número nuevamente. Entonces también tomé como esposa a su madre y me convertí en el padre de ustedes 10 en lugar de los 10 hijos que habían muerto. Y ahora, hijos míos, permítanme advertirles, después de que muera, tomarán mi lugar. Solo no abandonen al Señor. Sean caritativos con los pobres, no ignoren al débil. No se tomen esposas de extraños. Hijos míos, dividiré entre ustedes lo que poseo, para que cada uno tenga control sobre los suyos y tengan todo el poder para hacer el bien con su parte. Y después de haber hablado así, trajo todos sus bienes y los dividió entre sus 7 hijos, pero no dio nada de sus bienes a sus hijas. Entonces le dijeron a su padre, nuestro Señor y Padre, ¿no somos también tus hijas? ¿Por qué, entonces, no nos das también una parte de tus posesiones? Entonces dijo Job a sus hijas, no se enfaden, hijas mías. No las he olvidado, les he conservado una posesión mejor que la que sus hermanos han tomado. Y llamó a su hija cuyo nombre era Yemima y le dijo, toma este doble anillo usado como llave y ve a la casa del tesoro y tráeme el cofre dorado, para que yo pueda darte tu posesión. Y ella fue y se lo trajo, y él lo abrió y sacó fajas de 3 cuerdas sobre la apariencia de las cuales ningún hombre puede hablar. Porque no eran trabajo terrenal, sino que chispas celestiales de luz brillaban a través de ellos como los rayos del sol. Y le dio una cuerda a cada una de sus hijas y dijo, pongan estas como fajas a su alrededor para que todos los días de su vida puedan rodearse y dotarse de todo lo bueno. Y la otra hija cuyo nombre era Casia dijo, ¿es esta la posesión de la cual dices que es mejor que la de nuestros hermanos? ¿Ahora qué? ¿Podemos vivir de esto? Y su padre les dijo, no solo tienes aquí suficiente para vivir, sino que éstas te llevan a un mundo mejor para vivir en los cielos, ¿o no conocen, hijos míos, el valor de estas cosas aquí? Escuchen entonces. Cuando el Señor me había considerado digno de tener compasión de mí y de quitarme del cuerpo las plagas y los gusanos, me llamó y me entregó estas 3 cuerdas. Y me dijo, levántate y cíñete, levanta tus lomos como un hombre que te exigiré y tú me declararás. Y los tomé y los ceñí alrededor de mis lomos, e inmediatamente los gusanos dejaron mi cuerpo, y del mismo modo hicieron las plagas, y todo mi cuerpo tomó nuevas fuerzas a través del Señor, y de esta manera pasé, como si nunca hubiera sufrido. Pero también en mi corazón olvidé los dolores. Entonces, el Señor me habló en su gran poder y me mostró todo lo que era y será. Ahora bien, hijas mías, al guardar esto, no tendrán al enemigo conspirando contra ustedes ni intenciones malvadas en su mente, porque esto es un amuleto del Señor. Levántense y ciñan estos a su alrededor antes de que muera, para que puedan ver los ángeles que vienen a mi despedida, para que puedan ver con asombro los poderes de Dios. Entonces se levantó la que se llamaba Yemima y se ciñó, e inmediatamente ella partió de su cuerpo,
como había dicho su padre, y ella se vistió de otro corazón, como si nunca se preocupara por las cosas terrenales. Y ella cantaba himnos angelicales en la voz de los ángeles, y cantaba la alabanza angelical de Dios mientras bailaba. Entonces la otra hija, Casia por su nombre, se puso la faja, y su corazón estaba transformado, de modo que ya no deseaba cosas mundanas. Y su boca asumió el dialecto de los gobernantes celestiales, arcontes, y cantó la fonología de la obra del lugar alto. Y si alguien desea conocer el trabajo de los cielos, puede echar un vistazo a los himnos de Casia. Entonces, la otra hija con el nombre de Dequeren-Apuk, ella y su boca hablaban en el lenguaje de los de arriba, porque su corazón había sido transformado, siendo elevado por encima de las cosas mundanas. Ella habló en el dialecto de los querubines, cantando alabanzas al gobernante de los poderes cósmicos, virtudes, y exaltando su gloria. Y el que desee seguir los vestigios de la gloria del Padre, los encontrará escritos en las oraciones del cuerno de Amaltea. Capítulo 12. Después de que estas tres hubieran terminado de cantar himnos, me senté yo, Nacor, hermano de Job, a su lado, mientras él se acostaba. Y escuché las grandes cosas maravillosas de las tres hijas de mi hermano, una siempre sucediendo a la otra en medio de un silencio pavoroso. Y escribí este libro que contiene los himnos, excepto los himnos y signos de la palabra santa, porque estas eran las grandes cosas de Dios. Y Job se acostó de la enfermedad en su sofá, pero sin dolor ni sufrimiento, porque su dolor no se apoderó de él a causa del encanto de la faja que se había enrollado a su alrededor. Pero después de 3 días, Job vio a los santos ángeles venir por su alma, y al instante se levantó y tomó la cítara y se la dio a su hija, Jemima. Y a Casia le dio un contenedor con perfume, y a Queren le dio una pandereta para que pudiera bendecir a los santos ángeles que vinieron por su alma. Y tomaron estos, y cantaron, y jugaron en el salterio, y alabaron y glorificaron a Dios en el dialecto sagrado. Y después de esto vino el que se sienta en el gran carro y besó a Job, mientras sus 3 hijas observaron, pero los otros no lo vieron. Y tomó el alma de Job y se elevó, tomándola del brazo y llevándola sobre el carro, y se fue hacia el este. Su cuerpo, sin embargo, fue llevado a la tumba mientras sus 3 hijas marcharon adelante, después de ponerse sus fajas y cantar himnos en alabanza a Dios. Luego Nacor, su hermano y sus 7 hijos, con el resto de la gente y los pobres, los huérfanos y los débiles, hicieron gran luto por él, diciendo: «Ay de nosotros, porque hoy nos ha sido quitada la fuerza de los débiles, la luz del ciego, el padre de los huérfanos, el receptor de extranjeros ha sido retirado del líder del error, la portada del desnudo, el escudo de las viudas». ¿Quién no lloraría por el hombre de Dios? Y como estaban de duelo en esta y en aquella forma, no querían que lo pusieran en el sepulcro. Después de 3 días, sin embargo, finalmente lo pusieron en la tumba, como uno en dulce sueño, y recibió el nombre del bueno, hermoso, que permanecerá reconocido en todas las generaciones del mundo. Dejó 7 hijos y 3 hijas, y no se encontraron hijas en la tierra tan bellas como las hijas de Job. El nombre de Job era antes Jobab, y él era llamado Job por el Señor. Había vivido antes de su plaga 85 años, y después de la peste tomó la doble parte de todo. Por esta razón también se duplicó su año, que es 170 años. De esta manera vivió en total 255 años. Y vio a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Está escrito que él se levantará con aquellos a quienes el Señor despertará. A nuestro Señor por su gloria. Amén.
porque más grande que todas las cosas es la firmeza de corazón.